Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación de la Casa Care, en específico del área de endodoncia. Hoy vamos a tocar un tema, siempre lo he considerado yo así, de sumamente o de suma importancia, debido a que la parte de irrigantes es la parte que nos va a hacer una diferencia significativa entre el éxito o el fracaso de nuestro tratamiento. Hay muchísimas corrientes sobre los diferentes tipos de irrigantes que ya muchos conocemos, que si hay alguna disolución o que si a mayor disolución trabajan mejor o a menor disolución son más seguros, o el protocolo de irrigación final, que muchas veces nos perdemos un poco en esta parte, si ocupamos cierto irrigante, que si cierto irrigante es mejor que otro, que si los podemos combinar estos irrigantes al final del día. Entonces, es la parte que yo siempre he visto en mis alumnos, que es donde se atoran un poco, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir exactamente qué es una periodontitis apical. Esta infección, porque está ya descrita o definida como una infección de los tejidos periapicales por microorganismos, perdón, que en este caso pueden ser de origen periodontal o de origen pulpar, necesitamos a través de la irrigación junto o con la mano de la instrumentación, por eso nosotros le llamamos un trabajo biomecánico, la eliminación o la disminución o la reducción de estos agentes, que estos agentes son lo que muchas veces no nos permiten que haya una resolución de este proceso infeccioso. Entonces, si nosotros alcanzamos la meta de eliminarlos o reducirlos de una forma muy importante, vamos a poder alcanzar en la mayoría de las veces la resolución de una enfermedad periodontal. Entonces, la enfermedad periodontal, para poder alcanzar estas metas, como lo comentaba hace unos momentos, necesitamos la parte mecánica. La parte mecánica va a ser la instrumentación que nosotros alcancemos. Y la parte mediática, o lo más importante que esto nos va a poder llevar a alcanzar nuestra meta, que es la resolución de la enfermedad periodontal, de la periodontitis apical en este caso en específico, es la irrigación, que la irrigación llegue a penetrar estas ramificaciones que ya todos conocemos o sabemos que nuestro conducto va a tener. Entonces, la literatura ha demostrado a través de muchos estudios, el doctor Peters hizo un estudio que se publicó en el 2014, donde demuestra que solo el 35% de las paredes son tocadas por la instrumentación. Entonces, entre el 35 y el 45% es lo que habla exactamente. Entonces, nosotros ahí es donde dependemos de una forma muy importante de nuestro irrigante. La anatomía de los conductos es oval y los instrumentos son redondos. Esa es la razón específica por la cual el instrumento no alcanza a tocar de forma significativa las paredes de los conductos. Vamos a tener con nuestro irrigante, lo que buscamos es que este irrigante tenga un efecto químico, en lo cual tenga una alteración química de la biopelícula. Esta biopelícula o biofilm, que hemos hablado en otras ocasiones de este tema, es muy complicado ser penetrada. Entonces, nuestro irrigante requiere forzosamente que pueda penetrar este biofilm, al igual de eliminar los microorganismos que se van a presentar en una enfermedad periodontal dentro del conducto. Podemos tener una activación de las endotoxinas, que esto también va a llevarnos de la mano a que no se reproduzcan o no hay una reproducción y una reinfección de los conductos. La disolución del tejido pulpar, que en muchos de los casos es el que ya va a estar contaminado o va a estar necrótico, que va a ser nuestra principal fuente de infección. Y la eliminación del lodo dentinario. Remarco esta parte porque
un solo irrigante no alcanza o no nos lleva a la meta de cumplir estas cinco puntos muy importantes. Entonces, es aquí donde nosotros vamos a platicar un poquito más adelante del protocolo de irrigación para alcanzar estas metas. Parte importante, se ha hablado de la concentración de estos irrigantes para alcanzar la eliminación de las bacterias. Entonces, nosotros necesitamos una buena concentración o un tiempo extendido de irrigación, al igual que necesitamos que nos asegurarnos de que nuestro irrigante contacte todas las superficies que están contaminadas o infectadas, en este caso, y que la duración que que esté en contacto del irrigante con estas paredes o con estas áreas sea la suficiente para poder eliminar las bacterias. Tenemos un efecto mecánico, que en este efecto mecánico, que es la presión que nosotros vamos a ejercer para alcanzar la irrigación en la jeringa, haya un desprendimiento y una eliminación de microorganismos. Entonces, como lo platicábamos o lo comentaba en la diapositiva pasada, son dos efectos que vamos a tener. El mecánico, ¿ok? Que esto es el barrido que nosotros vamos a alcanzar a hacer con el irrigante, ¿ok? Para eliminar los microorganismos y también para eliminar el tejido pulpar y la dentina. Ok, tenemos un proceso de convección. Este proceso de convección son lo que nosotros vamos a alcanzar, o es lo que las partículas químicas transportan del irrigante hacia los medios de los microorganismos para poder eliminar este tejido. Entonces, este proceso de convección muchas veces nosotros lo vamos a alcanzar con una irrigación y haciendo movimientos para que se puedan ser arrastrados. Si nosotros dejamos nuestra aguja o nuestro irrigante estático, probablemente no vamos a alcanzar este proceso. El objetivo básico de la irrigación es tener un flujo de irrigante adecuado, que este flujo alcance a contactar todas las áreas infectadas de dentro del conducto. Cambio frecuente del irrigante, porque recordemos que los irrigantes tienen cierto tiempo de trabajo. En el caso específico, por ejemplo, del hipoclorito de sodio, tiene un tiempo de trabajo aproximadamente de 3 minutos. Entonces, es sumamente importante que nosotros lo estemos cambiando frecuentemente. La aplicación de la fuerza en las paredes del conducto para que esto nos ayude a hacer un barrido del tejido pulpar y de los microorganismos que están adheridos ahí. Y la restricción del flujo. La restricción del flujo habla específicamente de no llevar el hipoclorito más allá del conducto, o sea, que no esté trabajando fuera del conducto, que no se vaya a tejidos blandos. Entonces aquí es donde entramos en muchas disyuntivas o muchas preguntas, que si ocupamos una jeringa de 5, de 10, de 15, de 20 mililitros para alcanzar una irrigación. Entonces el tamaño de la jeringa, en el capítulo de vías de la pulpa, donde hablan específicamente de la parte de irrigación, sí es de suma importancia el calibre de la jeringa que nosotros utilicemos, y esto es para evitar unas fuerzas excesivas del irrigante y tengamos problemas de destrucción. Entonces, mientras más grandes sean las jeringas, mayor fuerza nosotros vamos a tener que ejercer sobre el émbolo y mayor probabilidad de que el hipoclorito de sodio, en este caso, que va a ser nuestro irrigante principal, se extruya hacia los tejidos blandos. Entonces, en este capítulo hablan que la jeringa ideal para irrigar es una jeringa de 5 mililitros. Muchas veces no nos es cómoda por las cantidades de veces que nosotros necesitamos estarla rellenando. Yo lo que les recomiendo en estos casos es que tengan varias jeringas de 5 mililitros ya preparadas con hipoclorito antes de iniciar su tratamiento de conductos, y de esta forma no estamos constantemente llenando esta jeringa, ¿no? Porque si 5 mililitros muchas veces puede ser un poquito enfadoso. Parte importante que también hablan es que estas jeringas cuenten con una enrosque de seguridad que se llama Luer Lock.
Esto es muy importante para que la aguja no salga, no se salga de esta zona. Yo he visto jeringas que no cuentan con esto, que solamente entran por presión y sí son un poco riesgosas en el caso de que pueden ser o pueden zafarse. Entonces, con una jeringa de 5 mililitros que tenga este tipo de seguridad, de este enrosque, vamos a poder hacer una irrigación completa. Vamos a pasar a la parte de irrigación. ¿Qué qué aguja es la ideal para poder irrigar y sobre todo segura? En el mercado vamos a encontrar estas, de salida final, de salida lateral, con salida lateral de seguridad, con salida lateral, con dobles o múltiples salidas y con salidas de irrigación. En esta evaluación habla precisamente de que la jeringa va a jugar un rol muy importante para evitar la destrucción del tejido del hipoclorito hacia las zonas periapicales o más allá eh, del conducto. Entonces, sí, es cierto que las jeringas van a alcanzar diferentes áreas o diferentes longitudes de irrigación, como lo podemos ver en este diagrama, donde las jeringas, las agujas, perdón, de salida frontal van a tener un alcance un poco más marcado, pero van a tener a remover el tejido de una forma más marcada. El punto que en este caso habla de las agujas con salida lateral es que tiene una fuerza en la parte más apical del conducto que nos puede llevar a una destrucción del hipoclorito. En conclusión, este estudio habla de que las jeringas que tengan, las agujas que tienen mayor seguridad son las que tienen una salida lateral. Con esto, de todas maneras, yo recomiendo que siempre lleguen entre 1 milímetro o 0.5 más corto de su longitud de trabajo para evitar la salida. Y la presión que nosotros vamos a ejercer no debe de ser en exceso, porque eso también nos puede llevar a la destrucción de hipoclorito. Parte importante también es que esta medida que se llama medida Gauss nos permita llevar o que sea la ideal para llegar a la parte apical del diente. Entonces, en este estudio nos habla que las más recomendadas son las de 28, 30 o 31. Nosotros recordemos que para que estemos o aseguremos que el hipoclorito alcance la parte más apical de nuestro conducto, debemos de haber instrumentado mínimo entre una lima 30 y una lima 35 en apical. Hoy en día casi todos los instrumentos rotatorios ya nos dan ese D0, apicalmente hablando, para que el hipoclorito pueda fluir durante todo el tratamiento. ¿A qué nos vamos a enfrentar? Porque nosotros ya decidimos o ya pudimos entender que nuestra jeringa y nuestra aguja ideal es una de 5 mililitros y nuestra aguja va a ser una de salida lateral, pero con todo esto vamos a enfrentarnos a diferentes retos, como es la anatomía. No es lo mismo tener un conducto anterior recto a tener un conducto de un mesio vestibular completamente curvo, en el cual nuestra aguja no va a bajar a longitud de trabajo. Entonces, estos son los desafíos que nosotros también tenemos que tomar en cuenta y buscar alternativas para estar seguros, sobre todo cuando tenemos una enfermedad periapical, estar seguros que vamos a alcanzar. Entonces, cuando nosotros tenemos una enfermedad periapical o nuestro diagnóstico es una necrosis, sí tenemos que asegurarnos de que el hipoclorito lleve, en todos los casos nos tenemos que asegurar, pero en estos tenemos que estar completamente seguros debido a la cantidad de bacterias con la que vamos a encontrar. Entonces, como les decía, en este estudio, lo verde es el tejido pulpar y lo rojo es las partes que se pudieron trabajar con la instrumentación. Si ustedes ven en estos cortes horizontales, habla de que hay partes
que no pudieron haberse o no pudieron estar en contacto con el instrumento. Son cortes a diferentes longitudinal de la raíz, diferentes niveles, en lo cual nos va indicando que no, estas áreas no fueron tocadas por el instrumento. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a alcanzar una limpieza adecuada de esto? Pues lo vamos a alcanzar de la mano con el irrigante. Entonces, por eso es muy importante que nosotros entendamos que el instrumento no toca todas las paredes del conducto. Esto es una dentina, ¿ok? Es un corte con microscopio electrónico de barrido, donde podemos ver estos túbulos dentinarios que nosotros necesitamos alcanzar. Necesitamos que el irrigante llegue, penetre en estas áreas para estar seguros que todo el tejido pulpar y las bacterias que están aquí como nichos, ¿ok?, queden completamente limpias. Entonces, como les comentaba, viendo esta diapositiva de forma más amplia, estas son las áreas, insisto, a diferentes niveles de cortes histológicos, no alcanza a tocar el instrumento. Entonces, el irrigante va a jugar un rol muy importante para poder alcanzar la meta. Entonces, nos vamos a ir a la parte de la enfermedad que está relacionada con esta biopelícula que muchas veces es imposible poder nosotros alcanzar. Vamos a ver este caso donde llega este paciente, donde terminamos el tratamiento de conductos con una lesión periapical bastante amplia, regresa a continuar con su tratamiento y empezamos a ver una resolución de la enfermedad periodontal, en este caso de una periodontitis apical, y después de cierto tiempo, de aproximadamente un año, le damos seguimiento y prácticamente ya está resuelta la infección. Cuando nosotros a través de estos meses empezamos a ver que de este tamaño pasamos este tamaño, estamos hablando de que se está resolviendo de forma muy importante. O sea, lo realizamos bien, este paciente se restauró, en este caso se le colocó un poste y su corona, y la resolución del caso va bien. Entonces, aquí es donde empieza la parte importante de la controversia, si el irrigante se puede mezclar, como les comentaba al principio, que se puede ocupar en una disolución minúscula o mayúscula. Entonces, los objetivos del irrigante, tal cual es la irrigación de desechos, la eliminación de estos desechos, lubricar el canal cuando nosotros estamos trabajando con nuestros instrumentos rotatorios, ablandar y resolver todo, y disolver, perdón, todo el tejido orgánico, todo lo que es el tejido pulpar, que nos ayude a disolverlo, porque recuerden que nosotros no lo quitamos, este tejido se disuelve con el irrigante específico. Tener un efecto antiséptico que no sea tóxico, ¿ok?, pero que elimine de forma eficiente las bacterias. Entonces, esto definitivamente no lo alcanzamos con un solo irrigante, o no tenemos el irrigante 100% ideal. Entonces, la solución ideal es una que fuera también un poco bactericida, ¿ok?, que disuelva el tejido pulpar, y lubricante y remoción del tejido dentinario. En Estados Unidos, la Asociación Americana de Endodoncia hizo un estudio preguntándole a los odontólogos especialistas en endodoncia cuál era su irrigante de primer contacto con el diente, o sea, cuál era el primer irrigante que utilizaban ellos cuando empezaban en la endodoncia. La gran mayoría contestó que el hipoclorito de sodio, otra parte que el EDTA, quelante, que también es muy importante, y otra parte que la clorhexidina. Es de suma relevancia que el primer contacto que tengamos nosotros con el diente, ya que tengamos el acceso y todo esto realizado, o sea, hablando de instrumentación y de irrigación, sea con hipoclorito de sodio. Entonces, sí, como les comentaba, es de suma importancia que el hipoclorito sea el primer contacto que nosotros podamos tener con nuestro conducto, que no sea otro tipo de irrigante, porque este irrigante sí nos podría llevar a no a ya no poder entrar en esos túbulos dentinarios. Entonces,
perdón. El hipoclorito de sodio es el que va a tener un pH bastante importante, un pH de 11, de ácido. Va a ser hiponificación, esto quiere decir que va a ser una solución jabonosa que nos va a ayudar a eliminar estas bacterias, va a neutralizar que estas bacterias sigan desarrollándose o sigan creciendo. Va a ser una formación de ácido hipocloroso, que este ácido hipocloroso nos va a ayudar también a la eliminación y a la reducción de estas bacterias, y va a disolver el tejido pulpar, que muchas veces es el que nosotros queremos eliminar. Aquí viene la parte de la concentración, donde nosotros muchas veces diferimos, que si vamos a hacer una concentración menor o una concentración de 5.25 o 6%, que es lo que regularmente encontramos en el mercado. Las dos soluciones nos van a disolver de forma efectiva las bacterias, van a eliminar de forma efectiva las bacterias, pero necesitemos que esté en un contacto o por un tiempo mayúsculo o mayor cuando la concentración es menor. O sea, a lo que voy específicamente es que si nosotros tenemos una concentración menor, necesitamos irrigar durante más tiempo para eliminar efectivamente las bacterias. Y donde sí se ha tenido o se ha demostrado una diferencia significativa es en la disolución del tejido. Si nosotros tenemos una concentración más alta de hipoclorito, vamos a disolver de una forma muchísimo más rápida y más certera el tejido pulpar. Entonces yo recomendaría que utilicemos el hipoclorito de sodio al 5.25 o 6%, porque esto nos va a llevar a ser más eficientes en la disolución del tejido y en la eliminación de bacterias. Entonces, para la disolución del tejido, nosotros necesitamos colocar o estar irrigando a una concentración mínima de 5% durante 20 minutos para que el tejido pulpar sea disuelto de forma importante. ¿Cómo vamos a alcanzar eso? Teniendo un recambio constante durante nuestra instrumentación. ¿Okay? 20 minutos es lo que se ha estipulado, es lo que nos va a llevar a disolver de forma adecuada el tejido pulpar con una concentración alta. Una concentración alta, estamos hablando de arriba del 5%. En este estudio también se ha demostrado que con el hipoclorito al 6% podríamos alcanzar a eliminar el famosísimo biofilm. Muchas veces, como les comentaba, es imposible y hay que llevar al paciente a cirugía cuando vemos que no se está resolviendo el caso, pero se ha demostrado en algunos casos que el biofilm ha sido destruido o permeado por el hipoclorito. Y también con las concentraciones altas se ha demostrado que ser muchísimo más bactericida el hipoclorito que cuando tenemos concentraciones bajas. Yo he escuchado un poco que la disolución o utilizarlo en bajas concentraciones les da un poquito como más de seguridad por si el hipoclorito se llega a extruir, pero honestamente si ustedes, ahorita vamos a ver unos videos de cómo tienen que irrigar, la fuerza que tienen que ejercer en el émbolo de la aguja, de la jeringa para evitar la extrusión del hipoclorito, nos llevaría a poder utilizar el hipoclorito de sodio a unas concentraciones altas y tener más certeza de la eliminación del hipoclorito. Entonces, en concreto, entre el 3 y 6% del hipoclorito, ha demostrado la eliminación del biofilm, como les comentaba, y el 1% del hipoclorito no hay una destrucción o una eliminación del biofilm. Entonces, es muy importante que tomemos en cuenta la concentración del hipoclorito. Como todo, tiene sus limitantes, entonces el hipoclorito, pues ya todos sabemos que es tóxico, entonces pues tenemos que tener un control muy importante del hipoclorito, pero algo muy importante que nosotros tenemos que recalcar es que el hipoclorito no barre o no se lleva el lodo dentinario. Entonces aquí nosotros necesitamos apoyarnos de otro irrigante, porque si no utilizamos o no eliminamos el lodo dentinario, vamos a dejar todas esas
bacterias y todo ese material dentro del conducto que no lo queremos. Entonces, es muy importante para mí esta diapositiva porque el hipoclorito no quita el lodo dentinario, no quita ese Smith layer que nosotros conocemos. Entonces, es muy, muy importante esa parte. Entonces, para mí, hablando específicamente del hipoclorito, lo que podríamos resumir es que las concentraciones mínimas deben de ser entre 3 y el 6%, que insisto es lo que encontramos en el mercado. Siempre tener nuestra cámara pulpar llena de hipoclorito porque esto nos va a ayudar durante nuestra instrumentación a que sea el lubricante ideal y desinfectante y que alcance la parte de trabajo de nuestro instrumento, que lo estemos cambiando constantemente porque acuérdense que les comentaba que el hipoclorito deja de tener ese efecto de bactericida y de disolución de tejidos peripicales a los 3 minutos, activar el hipoclorito como parte final de nuestra irrigación, que ahorita vamos a ver esa parte también, y utilizar presión negativa, que esta parte también está muy, muy, muy padre. Ahorita vamos a hablar de esto, que es el Endovac. Este Endovac es el único que hasta ahora ha demostrado poder llevar de forma completamente segura el hipoclorito hasta el tercio apical, dejarlo en el tercio apical, trabajar a longitud de trabajo con una seguridad de que no se va a extruir, debido a que este Endovac, así como deja el hipoclorito en la parte apical, inmediatamente lo eyecta para evitar la extrusión de este. ¿Quién es el que nos va a llevar o nos va a llevar a la eliminación del lodo dentinario del lodo? Es el EDTA. El EDTA es el único que ha demostrado que nos va a ayudar a que este lodo dentinario o el steam layer pueda ser eliminado dentro del conducto. Entonces, llevamos 2 irrigantes hasta el momento de suma importancia para poder alcanzar la meta que platicábamos al principio de la plática, que es la eliminación de las bacterias y del tejido pulpar. Necesitamos el hipoclorito de sodio con la guía de práctica clínica que acabamos de ver y necesitamos de EDTA para que podamos eliminar el lodo dentinario que queda ahí, porque el hipoclorito por sí solo no lo hace. Ok, entonces, como les contaba, no lo hace, no se lleva esto, el lodo dentinario, entonces necesitamos del EDTA. ¿Qué concentraciones del EDTA y por cuánto tiempo? Necesitamos una concentración del EDTA al 17%, que es generalmente como la conseguimos en los depósitos dentales, y que debe estar en contacto por lo menos 1 minuto para poder disolver el lodo dentinario. A mí, tanto el hipoclorito de sodio como el EDTA, me gusta activarlo para alcanzar esas partes. Yo he leído ciertos artículos en el cual el EDTA, si se excita o se eleva la temperatura, no tiene un trabajo tan adecuado como si solamente lo que estamos ahí, pero a mí me gusta estar seguro de que alcance la parte más apical y es donde vuelva a entrar el Endovac, que también de una forma sin elevar la temperatura nos puede llevar el EDTA a la parte más apical de una forma muy segura, ¿no? Entonces, suma importancia que nosotros utilicemos el EDTA como un irrigante final después del hipoclorito de sodio. Entonces, el EDTA va a ayudarnos a eliminar estos tejidos y el hipoclorito de sodio nos va a ayudar a eliminar el tejido pulpar. Lo vamos a estar también haciendo en protocolos finales y el EDTA, que es lo que les comentaba aquí, cuando está arriba de una temperatura, puede decrecer o el efecto que hace puede verse un poco alterado. Entonces, a mí también me gusta activarlo por unos cuantos segundos, 5 segundos máximo, sobre todo para que alcance todo el tejido. Entonces, como guía de práctica clínica, el EDTA lo podemos usar post instrumentación, o sea, ya en nuestro protocolo final, activarlo poco tiempo, como les decía, para no elevar tanto la temperatura y que se vea su efecto alterado, ¿ok? No aumentar la temperatura y utilizar hipoclorito de sodio como irrigante final. O sea, lo que voy es que nosotros durante todo nuestro tratamiento de conductos vamos a estar utilizando
hipoclorito de sodio. En nuestro protocolo final vamos a utilizar EDTA, pero forzosamente después del EDTA tenemos que utilizar hipoclorito como irrigante final. ¿Ok? La clorexidina también ha tenido una controversia muy importante. Muchos autores hablan de no utilizarla, muchos autores hablan que sí tiene algún efecto. En específico, honestamente, yo la clorexidina no la utilizo. ¿Ok? La clorexidina endodóntica debe de estar al 2%. ¿Ok? Para que sea antibacterial, pero yo considero que con el hipoclorito de sodio y el EDTA, la clorexidina está de más, aparte de que la clorexidina nos puede provocar paracloramina en conjunto con con el hipoclorito de sodio y la clorexidina nos puede provocar paracloramina, que se ha demostrado que es canceroso. Entonces, a mí en lo específico, la clorexidina no me gusta, toco el tema porque sí me han preguntado muchas veces si esto nos es beneficioso o no durante el tratamiento de conductos. Insisto, yo considero que tanto el hipoclorito de sodio con el EDTA y un alcance ideal del tejido, hacia el tejido y al conducto, vamos a estar del otro lado con nuestros tratamientos. Entonces, como protocolo final de desinfección, yo lo que les recomiendo es tener un irrigante de hipoclorito de sodio al 5.25-6%, no a una disolución menor del 3%, que hay disoluciones al 1%, 2.5%. Yo la verdad les recomiendo que así como lo encuentran en la botella, así lo utilicen con su tope, su jeringa adecuada, que ya lo vimos, que es de 5 mililitros, tener varias jeringas para no estar atrasándonos en nuestro trabajo. La aguja, que es una aguja con salida lateral, la aguja siempre con su tope, 1 milímetro corto de nuestra longitud de trabajo, activar el hipoclorito de sodio, ¿ok? Como irrigante final durante 20 segundos en cada uno de los conductos, un recambio constante del hipoclorito de sodio, la irrigación del EDTA también en cada uno de los conductos, voy a tratar de no activarlo mucho, muy poco, pero a mí me gusta, y utilizar el Endovac. El Endovac nos va a ayudar a que el EDTA y el hipoclorito de sodio alcancen la parte apical de forma muy segura, sin riesgo de destrucción. Si ustedes se fijan en este video que ahorita vamos a correr, quiero que pongamos especial atención en cómo yo muchas veces utilizo esta palabra, más que irrigar, hablo de un goteo de nuestro hipoclorito, y de esta forma me aseguro que el hipoclorito no se extruya. Siempre con su tope, como pueden ver, aquí está el tope, 1 milímetro corto, y aquí yo toda mi práctica la hago con microscopio, esta imagen es videos con microscopio. Fíjense cómo solamente hago que haya un goteo y entro y salgo en repetidas ocasiones del conducto para evitar que mi propia aguja me haga un tapón y el hipoclorito salga hacia los tejidos periapicales. También siempre estoy moviendo mi jeringa, haciendo un pequeño movimiento, un pequeño shake dentro, shakeando mi jeringa y mi aguja, ¿ok? Para evitar la famosísima burbuja que aquí en esta parte apareció, porque muchas veces estas burbujitas que se forman aquí donde está la punta aquí se forma una burbuja, muchas veces hacen que el hipoclorito se regrese y no llegue a las partes más apicales, ¿ok? Otra parte importante, ustedes se fijan, este es otro caso, igual, irrigamos, siempre estoy moviendo mi jeringa, siempre estoy sacando la aguja para evitar que esto me provoque un propio tapón. Muchas veces esto nos puede llevar a un tapón y extruir el hipoclorito siempre va a buscar, el irrigante siempre va a buscar por dónde salir, entonces esto nos puede ayudar a evitar, ¿ok? Y siempre tiene que haber un recambio en nuestro. Fíjense cómo siempre está lleno de hipoclorito y empiezo con mis TF Adaptive a hacer mi instrumentación. ¿Ok? Instrumento. En este caso empiezo con la amarilla, que es la más delgada, a longitud de trabajo. Mi hipoclorito, si ustedes se fijan, ya está turbio, el color del hipoclorito ya está turbio, está trabajando, y ya hago un recambio. Empiezo
a sacar. Fíjense cómo hay un goteo. En este caso lo hice así por fines didácticos, que podamos observarlo todo. Y otra vez dejo completamente mi cámara pulpar llena de hipoclorito. Siempre tiene que estar llena de hipoclorito. Acuérdense que aparte de que es un lubricante, con esto nos vamos a poder asegurar que el hipoclorito esté bajando a la par que estamos trabajando. Y empezamos, o seguimos, perdón, con la instrumentación de TF Adaptive. Ahora estamos con el segundo instrumento. Recuerden que TF Adaptive son 3 instrumentos que son súper, súper, súper amigables y fáciles de trabajar. Son un semáforo y tal vez vamos a ver. Y sin hacer ningún esfuerzo. Fíjense cómo el hipoclorito otra vez empieza a poner turbio, empieza a cambiar de color, y esto es por la eliminación de todo el tejido pulpar que está haciendo, ¿no? El trabajo que está haciendo el pulpar. Y yo otra vez hago recambio. Entre cada instrumento siempre hay que hacer recambio. No podemos dejar de hacer este recambio. Es muy importante para que tengamos un trabajo adecuado. Yo mi hipoclorito siempre lo ocupo al 5.25%, al 6%, tal cual como venga la botella, y me ha demostrado muy buenas soluciones a mis casos, sobre todo de enfermedad periodontal por endodoncia, una necrosis, ¿no? Y estas cánulas yo las utilizo para secar ahí un poco el conducto y evitar de esta forma el uso de puntas de papel. A mí las puntas de papel no son de gran uso para mí. ¿Ok? Este es otro caso de un molar. Igual, todos nuestros conductos hay que estarlos haciendo recambio. Yo, aunque trabaje en el palatino, recambio los vestibulares, siempre para que el hipoclorito me esté trabajando de forma más consistente. Entonces, aunque ustedes estén trabajando en uno, porque muchas veces las longitudes pueden variar, yo de todas siempre hago recambio en todos, aunque no esté trabajando ese. O, por ejemplo, si algunas veces el conducto está obliterado, siempre hago recambio en los que he podido trabajar bien. Esta es la activación del hipoclorito. Ajá, una punta especial. Ustedes pueden agarrar una punta especial, ustedes pueden agarrar una lima 15, cortarla y ponerle en este aditamento. No es necesario tener la punta especial, no pasa nada. Igual con su tope, 1 milímetro corto de longitud de trabajo, y en todos los conductos entro. Todos los conductos trabajo. El estudio que se hizo de esto habla de activarlo 20 segundos por cada uno de los conductos y hacer recambio. Siempre es muy importante ese recambio, por lo que ya platicábamos de el tiempo que tiene de trabajo el hipoclorito de sodio, ¿sale? Entonces hacemos recambios sin mayor inconveniente. Nuestro tope, nunca debemos trabajar sin tope, eso nos va a ayudar mucho a que el hipoclorito. Y fíjense, estas son las burbujas que les comentaba, están aquí en la parte coronal, pero muchas de estas burbujas se forman también dentro del conducto. Entonces, cuando se forman dentro del conducto, muchas veces hacen que el hipoclorito choque aquí y se regrese hacia la parte coronal y no baja hacia la parte apical, y entonces pues necesitamos hacer nuestros movimientos, ¿ok? Este es otro caso, igual vamos a estar haciendo activación. Os voy a adelantar que quiero enseñarles cómo se utiliza un poco el endovac. Okay, aquí vean el goteo que yo siempre hago. Entro, aquí apenas estoy instrumentando, por eso mi jeringa o mi aguja, perdón, no baja longitud de trabajo. Estoy apenas instrumentando y ahí va. Ahí va la activación. Hipoclorito de sodio, 5.25% o 6%. ¿Ah? Y lo activamos. Con este instrumento en específico de activación hay que tener mucho cuidado de no tocar las paredes, porque nos puede provocar escalones, sobre todo ya cuando terminamos o sea, que lo estamos haciendo como protocolo final. Siempre, fíjense, siempre está lleno de hipoclorito, nunca está seco el conducto, ¿sale? Igual, algo importante también que les quería mencionar, que por supuesto este video, yo siempre antes de iniciar cualquier tratamiento de conductos, una vez que ya está aislado completamente el diente, hago una irrigación con hipoclorito, porque es muy importante eliminar todas las bacterias o bajar por lo menos la cantidad de bacterias. Entonces yo siempre hago con mucha agua y hipoclorito, siempre irrigo mi diente y, por ejemplo, cuando voy a obturar, pongo mis gutaperchas 1 minuto en hipoclorito antes de llevarlas al conducto, porque, insisto, todo lo que nosotros podamos hacer para
eliminar o bajar la cantidad de bacterias dentro del conducto, nos va a dar un beneficio, ¿no? Nos va a ayudar en algo. Entonces, activación de hipoclorito, igual, 20 segundos, 2 ciclos en cada uno. Quería llegar a este punto, ¿no? Que es la presión negativa apical, que es el Endovac. La verdad, equipo está padrísimo, a mí me encanta, me da una seguridad cada vez que trabajo en mi consulta, sobre todo cuando tengo enfermedad periodontal por necrosis pulpar o de origen pulpar. Ok, estas son las agujas. Yo sé que esta jeringa, perdón, es más grande de lo que nosotros hablamos, pero esta no tiene nada que ver. Esto jamás entra al conducto. Esto solamente es la parte que nos va a estar depositando el irrigante para que estas macrocánulas, primero, que es cuando nosotros estamos empezando el tratamiento, el conducto está muy amplio, ¿ok? O estas microcánulas, esto se va a estar llevando, va a estar absorbiendo el hipoclorito de sodio, ¿ok? Y de forma muy segura. Ahorita vamos a ver un video. Esta es una macrocánula, ¿ok? Es un premolar de un solo conducto. Fíjense cómo, estoy iniciando aquí, esto me deposita el hipoclorito, esta parte metálica, este inyector metálico, nos ayuda también a inyectar no voy a regresar un poquito, perdón, este instrumento o este equipo, esta parte nos va a ayudar tanto a depositar como a inyectar el hipoclorito para darnos seguridad de que no se extruye el hipoclorito, a la vez que la microcánula nos ayuda a empujar el hipoclorito, pero también lo inyecta. Entonces, lo que les digo, es muy seguro porque esto nos está ayudando a inyectar el hipoclorito a nivel apical de forma muy, muy importante y muy segura. Entonces, esta macrocánula se utiliza en conductos muy amplios, ¿ok? Donde podemos bajarla o al inicio del tratamiento. En un conducto palatino se puede utilizar y ya cuando lleguemos a la parte apical podemos utilizar la microcánula que ahorita vamos a ver. Vamos a ver este caso donde, pues sí, tiene cierta curvatura, ¿ok? Porque me preguntan eso, doctor, ¿las microcánulas pueden llegar a copiar la curvatura? Sí, es lo padre de este instrumento, de este equipo, que esta microcánula, ¿ok? Llega estas sí las pongo a longitud de trabajo tal cual. Si me midió 20 milímetros, lo pongo a 20 milímetros comparado con la aguja de irrigación lateral, que esa la pondría a 19. Y fíjense cómo hago movimientos, ¿ok? Para poder estar llevando el hipoclorito a la parte más apical, pero inmediatamente esta microcánula lo está recogiendo de la parte apical. Entonces es muy seguro para de esta forma evitar la extrusión de hipoclorito. La verdad, está padrísimo este equipo. Y fíjense cómo la microcánula, ¿okay? Que es esta que vimos acá, esta de metal, copia de forma completamente correcta las curvaturas. Entonces, esta curvatura yo sé que no está tan mayúscula. Ahorita vamos a ver un caso, ¿ok? Me pudo limpiar muy bien, obturamos conductos laterales. Acuérdense que obturar o no obturar conductos laterales no nos modifica nuestra tasa de éxito. Pero vamos a ver este caso, ¿no? Este caso donde el conducto está completamente curvo, ¿no? Tiene una curvatura bastante marcada y vamos a ver si la microcánula puede copiar esta curvatura de 90 grados, ¿no? Entonces, tomo mi longitud de trabajo, empiezo a instrumentar. Yo siempre trabajo con TF-Adapt. La verdad es que, por ejemplo, en estos casos, algo que me gusta mucho de TF-Adapt es que tiene la alternativa de utilizar rotatorios small de inicio y luego pasarnos a medium si queremos instrumentar un poquito más o si tenemos un conducto más amplio. Entonces, en este caso, tomo mi longitud de trabajo y tomo una radiografía para ver si mi microcánula copia la curvatura de este conducto. En ciencia cierta la copia muy bien, pero la que más nosotros nos llama la atención es esta, ¿no? La curvatura más amplia. Y fíjense cómo la microcánula sin problema me copió muy bien mi trayectoria del conducto sin ser alterada. Y entonces así ya yo me estoy asegurando completamente que mi irrigante, que en este caso es hipoclorito de sodio y después de esto EDTA, me está alcanzando la parte más apical, que muchas veces es donde fracasamos, cuando dejamos bacterias aquí sin poder ser removidas, ¿no?
Entonces, cuando nosotros podemos eliminar estas bacterias del muñón endodóntico, podemos tener una tasa de éxito o entrar a una tasa de éxito mayúscula. Fíjense, otra angulación y la copiamos perfectamente. Entonces ahí empiezo con una irrigación de dejar aquí el hipoclorito y eyectarlo inmediatamente. Y este es el resultado final, ¿no? Una instrumentación limpia, sin haber transportado el conducto, y donde mi microcánula del endovac pudo bajar, pudo alcanzar la meta adecuada. Como les comentaba, les quería hablar un poquito de este sistema de Cyron Endo, que es el que yo utilizo de la casa KEP, donde para mí es súper completo. Tenemos las limas primarias que debemos de utilizar todos al iniciar una endodoncia, que es la 8, 10 y 15, que estas limas yo siempre las bajo a longitud de trabajo. Y una vez que nosotros alcanzó la lima 15 nuestra longitud de trabajo, con toda seguridad y tranquilidad podemos empezar a utilizar nuestros instrumentos. Como ustedes pueden ver aquí, en el mango del instrumento viene marcado el tamaño del instrumento. Estos son M, son los grandes, ¿ok? Y son muy sencillos de utilizar. Es un semáforo verde, amarillo y rojo, y entran de esta forma, todos entran a longitud de trabajo. Pero si estos nos están costando trabajo, poderlo llevar a longitud de trabajo, podemos apoyarnos de unos que son M. Parte importante de utilizar TF Adaptive es que la lima va a girar en dirección cortando y atrapando la dentina. Y cuando la lima y el motor, que si lo utilizamos en conjunto, o entienda que hay alguna obstrucción, va a cambiar la forma en la que gira, de hacer un corte de 360 grados, va a empezar a hacer movimientos reciprocales. Entonces, como les comentaba, vamos a tener la parte small la opción small para poder trabajar conductos estrechos, que estén muy curvos. Por ejemplo, yo cuando hay conductos muy curvos ya no utilizo los medianos, ¿ok? Entonces, es muy importante esta parte, ¿no? Y como les comentaba, ya todos en el D0 nos van a llevar a una lima 30-35 para estar seguros que el hipoclorito de sodio esté alcanzando toda la trayectoria del conducto. Entonces, si nosotros decidimos utilizar nuestro sistema small, cuando nosotros lleguemos a la lima roja, estamos seguros que en apical ya está 35 y de esa forma ya el irrigante va a poder fluir hasta apical. Si nosotros tenemos menos de 30-35, el irrigante no alcanza toda la trayectoria del conducto. Y, por ejemplo, si ocupamos los medium, estamos hablando de un 0 de 50, pero desde el amarillo, perdón, vamos a poder alcanzar la parte de irrigación. Muchas veces ya tiene una conducto, perdón, un ensanchado amplio, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, en esto, si está curvo el conducto, me quedo hasta el mediano amarillo y listo. Entonces, como les comentaba, este sistema nos va a dar movimientos reciprocantes cuando necesitemos y movimientos rotatorios cuando se requieran. Los reciprocantes va a ser cuando el conducto, el motor de TF Adaptive, entienda que hay alguna obstrucción. Entonces, generalmente nuestras limas giran así, 360 grados. Esto es slow motion para poder ver cómo siempre está trabajando 360 grados. Pero cuando nosotros utilizamos TF Adaptive, perdón, que es esta, fíjense cómo siempre va a haber, y el corte va a empezar, la lima va a empezar a hacer movimientos de regreso hacia un lado, hacia otro. Nosotros nos podemos verlo en la marca del tope, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo empieza a regresarse un poco el instrumento, que esto es muy importante para evitar la fatiga del instrumento, ¿sale? Se fijan cómo para, y si ustedes se fijan, la mayoría de los instrumentos trabaja en un corte de 360. Entonces, siempre está rotando hacia el mismo tiempo. Entonces, este sistema, el de TF Adaptive, lo voy a adelantar un poquito, perdón, nos va a llevar a tener una mayor seguridad para evitar la fractura de nuestros instrumentos. Entonces, el sistema es muy dinámico, muy fácil de usar. Siempre vamos a utilizar la verde, que es actuar, la amarilla, que ya vamos a nosotros a corroborar o vamos a analizar cada uno de los casos
sí vale la pena pasar a la roja, pero ya una vez llegando al rotatorio con el anillo o el tope rojo, ya terminamos nuestro tratamiento. Este es el motor, no sé si a ustedes se les ve un poquito borroso, a mí se ve un poquito borroso, no sé por qué. Este es el motor que ahorita ya está el nuevo motor, ya llegó un nuevo motor que está padrísimo también, que es completamente digital, ya no tiene los botones, ya tiene una pantalla donde vamos a poder hacerlo. Entonces, no, perdón. Esto es la forma en la que nosotros tenemos que entrar con los rotatorios. Vamos a pensarlo aquí. Ok, nuestra cámara pulpar siempre llena de hipoclorito. Entro, siempre me recargo en una pared. Recargarse en una pared nos va a ayudar un poco a evitar la fatiga del instrumento. Ok, y trato de no editar mis videos para que nosotros veamos una secuencia. Muchas veces editamos los videos y perdemos la secuencia. Entonces, otra vez, siempre irrigo, siempre estoy seguro que hay una irrigación de hipoclorito y ahora cambio a mi instrumento con el anillo o el tope amarillo, ¿no? Vuelvo a irrigar y por último vamos a utilizar el rojo. En este caso, como es un anterior, utilicé los medium. Entonces, fíjense cómo nosotros ya nos quedó, si ustedes se fijan, que es lo que platicamos, vean cómo el conducto es completamente oval, ¿no? No es circular como son los instrumentos. Entonces, por eso es muy importante el irrigante, para que el irrigante pueda tocar todas las paredes del conducto. Y por último, yo también utilizo este sistema de obturación, que es de ola continua. Este sistema también nos ayuda mucho a poder obturar todos los tejidos, las ramificaciones, perdón. Entonces, fíjense, yo pongo mi punta maestra, ya que mi punta maestra está bien ajustada a la longitud que yo quiero. Pongo bastante cemento. A mí, por ejemplo, esta instrumentación esta técnica de obturación es en caliente, entonces aquí tenemos que ver que nuestro cemento no sea a base de resina, porque se ha demostrado a través de estudios que cuando son a base de resina y aplicamos calor, se ve alterada ya la formación o el contenido de este. Entonces, por ejemplo, este es a base de óxido de zinc, porque estoy utilizando una técnica caliente. Entonces, me traigo toda la gota percha, este sistema también, el Elements Free, está muy padre, nos ahorra muchísimo tiempo en la obturación y podemos nosotros obturar un molar de 4 conductos en cuestión de 15-20 minutos, una vez que ya tenemos toda la parte, ¿no? Entonces, fíjense, hacemos un poco de presión con los compactadores, muy importante no hacer una presión mayúscula, y esto nos va a ayudar a que la gutapercha esté reblandecida y pueda penetrar o copiar toda la anatomía del conducto, ¿no? Entonces, llevando esto, una vez que cortamos dejamos los 5 milímetros dentro del conducto, vamos a rellenar con esta gutapercha, vamos a inyectarla y de igual forma, ¿no? Nos ahorra bastante tiempo. En este caso es un anterior, pero si nosotros lo transpolamos a un molar, sí el paciente no lo va a agradecer, ¿no? Entonces, fíjense cómo la gutapercha aquí está siendo inyectada, se compacta y tomamos radiografía. Yo siempre tomo una radiografía para ver que no me hayan quedado espacios, no me gusta que me queden burbujas. Y si todo está correcto, pasamos inmediatamente a parte de la restauración final. Entonces, una vez que nosotros logramos esto, ya no tenemos mayor inconveniente. Entonces, por mi parte ha sido todo. Les dejo mi correo por si tienen alguna duda en la cual yo podría apoyarlos sobre sistemas de irrigación de Endovac, que, insisto, nos va a ayudar muchísimo a controlar nuestros irrigantes y que nosotros trabajemos de una forma segura y sin vernos tan comprometidos, porque sí me he dado cuenta muchas veces que se sienten muy estresados a la hora de irrigar, ¿no? O sea, sí es entendible que tenemos que tener muchísimo cuidado debido a que el hipoclorito de sodio provoca lesiones bastante graves en la extrusión del hipoclorito, pero si nosotros lo hacemos de una forma adecuada, con las herramientas adecuadas y el conocimiento adecuado, vamos a alcanzar metas
adecuadas y vamos a tener éxito en nuestra resolución de la enfermedad periodontal por origen pulpar. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias por los saludos y nos vemos pronto con un nuevo tema de interés. Espero que haya sido de gran ayuda. Mi correo, como les comentaba, estuvo al final de la plática, por si puedo seguirlos apoyando con algo extra.